Una noche iba manejando el camión cargado de gasolina. Tenía que ir a dejarla a una hacienda que quedaba muy lejos de la ciudad, a un lugar que, la verdad, nunca me gustaba ir porque, para empezar, el camino era muy feo y peligroso, pero era mi trabajo, así que no podía decir nada. A mi lado venía mi ayudante, un muchacho muy joven que había entrado a trabajar hace muy poco. Eran las 3 de la mañana cuando justo nos tocó pasar por el camino más feo y oscuro del lugar. Un lugar que justo queda después de pasar el último pueblito de la zona y no hay ninguna casita más alrededor, solo el monte y los árboles inmensos que rodean aquel lugar de aquella carretera. Comencé a prestar más atención al camino, pues esa parte es muy conocida por ser la más peligrosa. Muchos accidentes han ocurrido en esa parte en especial, debido a que aumentan la velocidad sin conocer bien el camino, y muchas veces hay pozos y baches que parecieran salir de la nada y ocurre un accidente. Le dije a mi ayudante que prestara más atención y que me avisara si veía algún pozo o algo en el camino. Ambos íbamos muy atentos cuando de pronto a lo lejos creí ver a un hombre entre medio del monte, como si estuviera escondido. Primero pensé que era mi imaginación, pero mientras más avanzaba, más lograba verlo. Mi ayudante, al notarlo, me preguntó si yo también lo veía y le dije que sí. Él se empezó a preocupar, ya que era muy extraño que alguien esté en aquel lugar y aún más a esta hora. Ambos nos pusimos muy nerviosos. Seguí avanzando y mientras lo hacía, empecé a tocar la bocina del camión. Por un momento pensé que quizás era alguien que se había quedado en aquel lugar por un accidente o algo y que al tocarla saldría del monte a pedir ayuda. Toqué varias veces la bocina, pero parecía no prestarle atención. Aquel hombre seguía parado, sin moverse, como escondiéndose entre el monte. Empecé a preocuparme y el muchacho se puso aún más nervioso. Le dije que tomara el machete que tenía debajo del asiento y que estuviera preparado por si pasaba cualquier cosa. Ya estaba cerca de llegar donde se veía aquel hombre cuando de repente fue como si hubiera desaparecido. Al pasar por donde lo habíamos visto no había nadie más que oscuridad y silencio. Nos quedamos muy sorprendidos y mi curiosidad fue tanta que decidí bajarme del camión e ir a investigar qué es lo que había pasado, porque no podía creer que alguien desapareciera así de la nada. El muchacho estaba muy asustado, pero lo obligué a bajar y a acompañarme. Llevé el machete en mi mano y comenzamos a entrar por un angosto sendero. Cada vez nos adentrábamos más, cuando de repente vimos a lo lejos a aquel hombre que habíamos visto en la carretera. Él estaba caminando hacia lo más profundo y alto del monte, donde habían árboles gigantes y era mucho más oscuro. Logramos verlo de espalda a lo lejos, entrando hacia ese lugar, y luego volvió a desaparecer. Sentí un miedo que no sabría cómo describirlo. El muchacho estaba tan asustado que me rogó que nos fuéramos de ahí. Empezamos a correr hasta llegar al camión y ese momento aceleré lo más que pude sin importarme nada. Al llegar a la hacienda, me senté a charlar con uno de los trabajadores más antiguos de la hacienda, que por cierto era muy amigo mío, y le conté lo que nos había sucedido al venir. Él sonrió y nos contó que hace un mes había sucedido un accidente por la carretera. Aquel hombre que vimos había muerto en aquel sitio justo cuando salía del monte de haber estado cortando leña. Un conductor que pasaba ebrio y a alta velocidad perdió el control del auto por el mal estado del camino y lo atropelló, matándolo al instante, y que además, al ver el cadáver del hombre, lo tiró a un lado del monte y se marchó. Al otro día por la mañana encontraron el cadáver del hombre y le dieron una buena sepultura, pero que a pesar de eso su alma no estaba en paz y que según decían que no iba a estar tranquilo hasta que se llevara a alguien con él, y que nosotros habíamos tenido mucha suerte hace un momento
porque cada vez que él aparece es para asustar y causar un accidente a alguien, y que es por eso que las personas que conocen el lugar evitan pasar a esas horas de la madrugada, porque saben que es muy seguro que él esté en ese lugar.